En 1958, Cuba tenía más autos por personas que Japón, más radios que Francia, más televisores per cápita que casi toda Iberoamérica y buena parte del mundo desarrollado. Su mortalidad infantil era la más baja del continente y su ingreso per cápita superaba a países como España o Grecia. Ahora mira a tu alrededor: bodegas vacías, colas interminables para un trocito de pan, si es que a eso le podemos llamar así, apagones diarios y eternos, salarios de miseria, éxodo masivo, un país de abuelos sin nietos, un país sin presente ni futuro, un país que no permite soñar. ¿Qué pasó? Y si te dijera que el castrismo no solo cambió el rumbo, sino que destruyó la única oportunidad real de desarrollo que tuvimos. Hoy te invito a un viaje distinto, uno que recorre el pasado para comprender el futuro que nos robaron. Vamos a imaginar qué habría sido de Cuba si la revolución nunca hubiera triunfado. Pero no vamos a fabular, a inflar globos, a vender humo. Vamos a usar datos, historia, modelos económicos y comparaciones internacionales que te van a dejar con la boca abierta. ¿Listo? Esto no es propaganda anticastrista, es una verdad que duele, pero que hay que decir. ErnestoMiami.com. El siglo XX fue un torbellino, un siglo de prodigios científicos, saltos tecnológicos impensables y cataclismos políticos que redibujaron el mapa del mundo. Las dos guerras mundiales, la revolución bolchevique, el ascenso en China de Mao, y en medio de todo eso nos cayó, casi como un castigo histórico, la revolución cubana. La huida de Batista y la llegada al poder de Fidel Castro no solo fue un cambio de gobierno, fue un giro total del modelo económico, del sistema político y de la vida entera. El país entró en un túnel que más de 6 décadas después todavía no tiene salida. Pero hay una pregunta que flota, insistente, repetitiva, en las cabezas de todos los cubanos. ¿Y si la revolución no hubiera triunfado? ¿Y si Cuba hubiese seguido por la senda capitalista que con altibajos recorría desde los años 40 y 50? ¿Qué habría pasado con su economía? ¿Dónde estaríamos hoy? Este video parte de esa pregunta. Y no lo hago así desde la nostalgia ni desde el triunfalismo barato, mucho menos desde un chauvinismo trasnochado. Intentaremos responder con herramientas serias, con datos, con modelos económicos como el Synthetic Control Method, que permite estimar qué podría haber ocurrido si un evento como el triunfo de Castro no hubiera tenido lugar. Nos apoyaremos especialmente en el estudio El camino no seguido, perspectiva comparativa de los estándares de vida de la Cuba pre-revolucionaria, publicado en el 2018, que aplica esta metodología para imaginar un camino alternativo para la economía cubana. No vamos a fabular, vamos a analizar, a contraponer lo que fue con lo que pudo ser. No por capricho, sino porque solo así podemos entender el precio real del castrismo. Contrario a la narrativa oficial repetida por el castrismo durante más de 6 décadas, esa que presenta a la Cuba de los años 50 como un país subdesarrollado, miserable, profundamente desigual, los datos apuntan a otra realidad, una muy distinta. Antes de 1959, Cuba tenía uno de los niveles de vida más altos de Latinoamérica. No es una opinión, es un hecho. Los números lo dicen con claridad. El Producto Interno Bruto per cápita de Cuba era el tercero más alto de la región, solo superado por Argentina y Uruguay. La isla mostraba altos niveles de alfabetización, alrededor del 80%, y una infraestructura urbana avanzada, sobre todo en La Habana, con red eléctrica, transporte público moderno y un sector turístico que no paraba de crecer. La economía estaba orientada a la exportación, sobre todo de la caña de azúcar, pero no era
como se pretende una plantación medieval como el castrismo quiere pintar. Había inversiones crecientes en la banca, bienes raíces, el turismo que crecía de una manera aceleradísima. Y algo clave, Cuba tenía una relación privilegiada con Estados Unidos, que compraba cerca del 65% de nuestras exportaciones y aseguraba un flujo constante de inversión extranjera. Entre 1902 y 1958, durante la etapa republicana, el país sostuvo un crecimiento económico notable, aunque marcado, sí, por desequilibrios estructurales y por la dependencia externa. Esa frase que todos hemos escuchado, sin azúcar no hay país, no era solo una consigna, era también un diagnóstico. El motor de la economía era el azúcar y ese motor estaba completamente conectado al mercado norteamericano. Era una bendición y una maldición al mismo tiempo. La bendición de tener un comprador seguro y buena paga, y la maldición de que si bajaban los precios en el mercado internacional, temblaba toda la economía nacional. A pesar de esa fragilidad, el período republicano fue testigo de una transformación urbana profunda. Se desarrollaron los servicios públicos, se pavimentaron carreteras, se levantaron hospitales, se levantaron escuelas y la infraestructura avanzó a un ritmo que muchos países del continente no pudieron igualar. Los indicadores económicos lo confirman. Durante la década de 1940 y 1950, el PIB per cápita de Cuba seguía estando entre los más altos del continente, superando a México, superando a Colombia, a Brasil, a Perú. En 1953, el 57% de la población vivía en zonas urbanas, o sea, más de la mitad del país estaba urbanizado, un dato que habla por sí solo cuando se compara con el resto de Iberoamérica. También se destacaban los niveles de electrificación rural, de alfabetización. Mucha gente, cubanos o no, que se han tragado el relato del castrismo, cree que la isla estaba llena de analfabetos. Pero eso es parte del mito. Incluso los propios datos de la campaña de alfabetización de 1961, ya bajo el régimen, reconocen que casi el 80% de la población sabía leer y escribir antes de este esfuerzo revolucionario del nuevo gobierno. Ese dato lo trato en detalles en otro video que dejaré enlazado en los comentarios. En cuanto a la infraestructura, Cuba estaba entre las más desarrolladas del continente. El transporte público, las carreteras, las obras urbanas, especialmente en La Habana, alcanzaba niveles que muchas capitales hispanoamericanas ni soñaban. Un ejemplo clarísimo es la Carretera Central, estrenada en 1931. Era una obra monumental que cruzaba la isla de este a oeste y conectaba las principales ciudades del país. Fue construida con materiales además duraderos y con técnicas avanzadas para la época. Una verdadera joya de la ingeniería civil que 94 años después no ha sido superada por el castrismo. Y no solo era la longitud de la carretera, también era su densidad. Ya fuera medida por kilómetro cuadrado o por habitante, Cuba destacaba a nivel regional. Esta red no era una extravagancia, respondía a una necesidad concreta. Antes de 1959, Cuba era el mayor importador de automóviles de Iberoamérica. De ahí esa postal de almendrones americanos que aún circula hoy, no como reliquia, sino como huella de un país que en su momento tuvo un parque automotor activo y una red vial que sostenía todo aquel aparataje. En comparación, por ejemplo, con México, Brasil o incluso Argentina, que también tenía redes viales en expansión, Cuba sobresalía en calidad y en alcance, especialmente fuera de las grandes ciudades. Y esto hay que decirlo con claridad. En los años 40, la población cubana apenas llegaba a 4.3 millones y para los años 50 apenas superaba el 5.8 millones de habitantes. Y es importante tener esta escala en mente para no perder perspectiva. Mientras en muchos países de la región las carreteras principales se deterioraban apenas salidas de los centros urbanos, en Cuba
La red vial mostraba un nivel de desarrollo sostenido por todo el país, y eso era parte del rostro real del país antes de 1959. No quiero que los amigos que no son cubanos sientan que esto es una especie de competencia internacional. Estoy usando los datos que son aportados por los estudios, y para que entendamos siempre es bueno trazar ciertos paralelismos, para que se entienda que ese discurso de una Cuba paupérrima, prostíbulo de los americanos, es parte de una mitología castrista. Hoy Cuba lo único que puede exportar es miseria y estructuras para crear sociedades pobres y represivas. Ya te lo pueden decir los amigos venezolanos. Así que sigamos con este recuento del pasado económico cubano dentro del contexto iberoamericano. Si disfrutas de mis videos, te tengo una sorpresa. Ahora puedes llevarte a casa t-shirts y otros productos de mi tienda online. Cada compra apoya mi contenido y me ayuda a seguir creando más videos como este. Encuentra todos los detalles en la descripción. Allá nos vemos. Y si hablamos de transporte moderno, no podemos olvidar que Cuba fue pionera en el desarrollo ferroviario en Iberoamérica y una de las primeras del mundo. En 1837, cuando todavía éramos parte del Reino de España, se inauguró el primer ferrocarril de la región y entre los primeros del mundo. El primer tramo que conectó La Habana con Bejucal y marcó un hito no solo en la historia de Cuba, sino en la historia de toda la región. Y en la etapa republicana, la red ferroviaria se expandió significativamente, sobre todo en las regiones que eran productoras de caña: Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Caibarién, Zaguala Grande. Todos estos puntos se convirtieron en nodos claves para transportar azúcar desde los campos hasta los centrales y de ahí a los puertos. Existían líneas públicas, sí, pero también una red privada enorme gestionada por los propios centrales azucareros. Una red industrial paralela que completaba el Sistema Nacional de Trenes. Antes de 1959, Cuba tenía la mayor densidad de líneas férreas por kilómetro cuadrado en toda Hispanoamérica. No era casual. El país había apostado fuertemente por el ferrocarril como medio de transporte estratégico, no solo para pasajeros, sino sobre todo para el azúcar. Sí, otra vez el azúcar, siempre el azúcar. México, Argentina, Brasil o Chile también desarrollaron redes ferroviarias importantes durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero el caso cubano fue distinto por su precocidad y por la relación directa entre los trenes y los cañaverales. Cuba construyó una red pensada como una extensión del sistema azucarero. Lo repito porque es clave. Sin azúcar no había país. Y eso no era solo una frase, era una advertencia. A partir de los años 30, sin embargo, el desarrollo ferroviario comenzó a frenarse. La carretera central empezó a competir con ventaja, era más flexible, más moderna, más barata. A eso se sumaron los efectos, además, del crack del 29, que golpearon la inversión pública y privada. Aún así, el legado de esa red ferroviaria temprana y densa quedó como testimonio de una etapa en la que Cuba estaba en la punta del transporte regional. Pero el avance no solo fue por tierra, también fue por aire. Cuba tuvo un papel protagónico en el desarrollo temprano de la aviación comercial en América Latina. Ya en 1910 se registró el primer vuelo con aeroplano en la isla. Desde entonces, el interés por la aviación fue en ascenso y en 1929 se fundó Cubana de Aviación, una de las aerolíneas más antiguas del mundo. Cubana operaba vuelos nacionales e internacionales. La Habana estaba conectada regularmente con Miami, con New York y otras ciudades del continente. Y en 1948 la aerolínea hizo historia. Estableció el primer vuelo transatlántico regular entre La Habana y Madrid usando un Douglas DC-4. Un hito técnico, un hito simbólico. Cuba se colocaba como un puente entre los continentes. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2.
Puedes dar una pequeña donación en el botón de Super Gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La infraestructura acompañaba. El aeropuerto de Rancho Boyeros, hoy José Martí, se convirtió en un centro regional clave. En 1943 ya contaba con el primer servicio de control aéreo del país, lo que marcó un salto en términos de seguridad, en términos de modernización. Y un dato que no todos conocen: Cubana de Aviación fue originalmente una empresa privada. No fue hasta los años 50 que el gobierno de Batista adquirió una parte significativa con fondos públicos, convirtiéndola en una empresa de capital mixto. Mientras tanto, otros países como Brasil, México o Colombia también hacían importantes avances en la aviación, pero Cuba sobresalía por la solidez de su infraestructura, por la longevidad de su aerolínea nacional y por su inserción activa en las rutas internacionales, especialmente, por supuesto, con Estados Unidos. Esta integración aérea formaba parte del papel de Cuba como nodo estratégico en todo el hemisferio. La posición, por supuesto, geográfica de Cuba era muy importante. Entonces, si uno compara, el desempeño cubano era claramente destacado. Argentina y Uruguay compartían con la isla niveles similares de ingresos. Los tres países se destacaban por encima del resto de toda la región. Cuba además sacaba algunas ventajas en indicadores sociales, en modernización urbana. En comparación con México o Brasil, las diferencias eran más marcadas: mejores servicios, mejor acceso a bienes de consumo, mayor desarrollo humano. Y luego está Puerto Rico, que suele aparecer como un punto de comparación útil en los estudios contrafactuales. Su tamaño, estructura económica, integración con Estados Unidos lo convierten en un espejo posible de lo que Cuba pudo haber sido sin revolución. Ambos países eran, en muchos aspectos, muy comparables. Ahora bien, esa imagen de progreso también tenía sombras. No era perfecta. La economía cubana se sostenía sobre bases frágiles, dependía de un solo producto, el azúcar, y de un solo cliente, Estados Unidos. La concentración de ingresos, las desigualdades, la brecha campo-ciudad sobre todo, eso era real. A diferencia de países como Argentina o México, que apostaban a la industrialización, Cuba no logró diversificar su estructura productiva. Y eso lo hacía al país vulnerable, muy, muy vulnerable. Cuando el azúcar estaba en alza, todo iba bien, las vacas gordas. Pero cuando caía el precio, todo se derrumbaba, las vacas flacas. Era un modelo de crecimiento, pero sin desarrollo. Cifras que subían, pero estructuras políticas y sociales que no cambiaban. Y sin embargo, el potencial era enorme, porque había condiciones: ingresos altos, alfabetización avanzada, infraestructura urbana, un sector bancario y turístico en expansión y una relación económica fuerte con el mundo desarrollado. Como apunta el estudio, el camino no tomado, los niveles de vida en Cuba antes de la revolución en perspectiva comparativa, Cuba estaba más cerca de países como España o Puerto Rico que del resto de América Latina. Pero esa transición hacia el desarrollo quedaba saboteada por la rigidez del modelo económico y por la desigualdad estructural. Más del 70% de las exportaciones eran de azúcar. La economía giraba casi completamente en torno al azúcar y a Estados Unidos. Y las desigualdades internas, sobre todo entre el mundo rural y el mundo urbano, entre blancos y negros, seguían siendo desigualdades profundas. Legalmente no había discriminación social o segregación, pero en la práctica los negros cubanos sufrían los embates más que la población blanca. Esto hay que decirlo. Había discriminación en cuanto a empleos, participación. El analfabetismo era mayor entre los negros y durante la República se hicieron políticas de blanqueamiento, trayendo población blanca de Europa. Ahora, recuerden que en historia
hay que verlo todo dentro de su contexto. Así que ni les pase por la cabeza que la desigualdad racial en Cuba era la del sur de los Estados Unidos, ni las políticas del Partido Demócrata con el Jim Crow. En Cuba no existían leyes antimestizajes que impidieran el matrimonio interracial. Ahora, sí es importante que matice que en Cuba, incluso hoy en día, la sociedad cubana mantiene una especie de jerarquía racial implícita donde el estatus social está ligado al color de la piel. Todavía hoy se dicen frases como adelantar la raza, si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, tenía que ser negro y muchas otras. Y estas frases no son dichas por blancos, son dichas por cubanos. O sea, por cubanos de todos los colores y todos los estatus. La industrialización, más allá del azúcar, era escasa comparativamente. La más mínima caída del precio internacional generaba una crisis. En muchos sentidos, el desarrollo cubano era más una promesa que una realidad. Pero, y este es un pero muy importante, esto no quiere decir que solo de azúcar vivía el hombre. Cuba también tenía el tabaco y sus derivados, el crecimiento en la industria turística era exponencial, la ganadería cubana era el segundo sector agropecuario después del azúcar, había una incipiente industria manufacturera y de procesamiento de alimentos, también está la minería, sobre todo en la zona del oriente cubano, níquel, cromo, manganeso, cobre, la industria de la construcción, el crecimiento urbano, hoteles, carreteras, etc. Y un punto que podía haber llevado a Cuba muy lejos, la banca. La Habana era un centro financiero y comercial regional con presencia en bancos nacionales y en bancos internacionales. El comercio, tanto interno como externo, era vital. El estudio también muestra que el papel del Estado cubano fue ambiguo. En algunos periodos, en los años 20, 40 y parte del 50, el Estado actuó como motor de crecimiento, promovió obras públicas, amplió la educación, desarrolló la infraestructura, reguló la moneda, fomentó la inversión extranjera. Todo eso permitió el surgimiento de una clase media urbana y atrajo muchísimo capital. Además, la Constitución de 1940 fue avanzada para su época. Tenía un marco legal moderno con una visión social del desarrollo económico. Ahora bien, aquí hago una pausa personal. Para mi gusto, esa Constitución es demasiado intervencionista, demasiado socialdemócrata, pero en este momento no estoy opinando, estoy describiendo. Así que sigamos. La Constitución del 40 estaba inspirada en el constitucionalismo social con similitudes, al menos en el espíritu, con la Constitución mexicana de 1917 o la de la Segunda República Española de 1931. Pero esa cara progresista del Estado convivía con su rostro más oscuro, un rostro además endémico, la corrupción. Y eso no solo en Cuba, muchos países de la región la sufrieron. En el caso cubano, el clientelismo, el desvío de fondos, los favores políticos eran monedas de cambio. Las élites azucareras controlaban buena parte del aparato estatal y bloqueaban cualquier intento de reforma que amenazara su posición económica. Era un típico capitalismo de amigotes, lo que le dicen en inglés crony capitalism, donde el desarrollo no dependía del mérito, sino de las conexiones políticas y económicas que se tuvieran. Y hay que decirlo, entre 1902 y 1958, la política cubana fue un campo minado, desde los alzamientos de los antiguos mambises cada vez que perdían una elección, hasta las intervenciones americanas para poner orden, pasando por la revolución del 33, los presidentes fugaces, el golpe de Batista en el 52 y finalmente la revolución de 1959. División, corrupción, inestabilidad, clientelismo y sin embargo, la economía crecía. A veces dando traspiés, pero crecía.
Y en 1955 Cuba no era un país hundido ni al borde del colapso. Según el estudio El Camino No Tomado, la isla tenía entonces una renta per cápita comparable a la de Italia, Venezuela o Argentina. Ajustado por la paridad de poder adquisitivo, el nivel de vida del cubano promedio equivalía al 60% de los habitantes de Europa Occidental. La productividad incluso era mayor que la italiana y el consumo del cubano alcanzaba el 70% del promedio europeo. En salud y educación, los datos también impresionan. Mortalidad infantil 33 por 1000. La mejor de Latinoamérica, similar a los Estados Unidos. La esperanza de vida de 64 años contra una media regional de 50 y 10 médicos por cada 10.000 habitantes, el doble del promedio continental. En educación, 80% de alfabetismo frente a un 58% en Iberoamérica. Y si hablamos de bienes de consumo, Cuba también destacaba. 20 autos por cada 1000 habitantes, el promedio de Latinoamérica era de 8. 73 televisores por cada 1000 personas, el promedio de Latinoamérica era 11. Y 152 radios por cada 1000, superando ampliamente la media del continente. Sí, había desigualdad. Sí, el acceso a la riqueza no era uniforme, sobre todo en las zonas rurales y dentro de parte de la población negra. Pero en términos agregados, el nivel de vida cubano superaba con creces a muchos países de Hispanoamérica. Tanto es así que en 1951 el propio Banco Mundial reconocía que los estándares de vida en la isla eran los más altos de todos los países tropicales. Todos estos datos no niegan los problemas, no idealizan nada, pero sí corrigen una narrativa incompleta y propagandística. Muestran que a pesar de las contradicciones, Cuba tenía con qué desarrollarse, que era un país imperfecto, sí, pero con condiciones reales para progresar. En medio de 2 guerras mundiales y en medio de una guerra fría que ya comenzaba a calentar motores. Y entonces llega la pregunta inevitable. Si Cuba no estaba tan mal, ¿por qué fue necesario hacer una revolución? Buena pregunta, legítima, pero también muy extensa. Podríamos dedicarle otro video entero o 2. Lo que sí puedo adelantar es esto. La revolución del 59 fue el resultado de una democracia frustrada, una generación desencantada, un partido socialista popular muy hábil y una política exterior norteamericana que no supo mirar a largo plazo. Pero esa no es la pregunta de este video. La verdadera pregunta es otra, la que nos hacemos muchos cubanos. ¿Y si Cuba hubiese seguido otro camino? ¿Cómo saber qué habría pasado si la revolución no hubiera ocurrido? ¿Cómo podríamos imaginar un país que no existe? Para eso están los estudios contrafactuales. Y si nunca has oído el término, no te preocupes, lo explico rápido. Un estudio contrafactual es una herramienta que nos permite reconstruir con datos, con rigor, cómo habrían evolucionado los hechos si un evento clave de la historia no hubiera ocurrido. No se trata de adivinar ni de soñar utopías. Se trata de usar métodos cuantitativos reales para comparar lo que fue con lo que pudo haber sido. En el caso cubano, un estudio contrafactual nos ayuda a comprender qué habría pasado con la economía cubana si la revolución del 59 no hubiese triunfado. La idea es construir un escenario alternativo y contrastarlo con la realidad histórica. Para eso los investigadores usan una técnica llamada control sintético, Synthetic Control Method, que no es otra cosa que crear un país ficticio, una especie de Cuba paralela a partir de una combinación de países que se parecían mucho a Cuba antes de 1959. Se toman datos de economías como Puerto Rico, México, República Dominicana, entre otros muchos, y se mezclan de forma ponderada para construir una trayectoria hipotética, una Cuba sin comunismo. Ese doble estadístico, la Cuba sintética, sirve como punto de comparación
Y al medir la diferencia entre lo que pasó en la Cuba real y lo que habría pasado en la Cuba alternativa, se puede entonces estimar con bastante precisión el impacto económico de la Revolución Cubana. No es magia, es estadística aplicada a la historia y es una forma innovadora y poderosa de medir el peso real que tuvo un evento político sobre el desarrollo de un país. Y aquí viene lo mejor, no tenemos que inventarnos nada, ese estudio existe y es uno de los trabajos más serios y rigurosos que se han hecho sobre el tema. Utilizando este método, los autores construyen una Cuba sintética a partir de países que sean comparables a la Cuba de 1957. Y a partir de ahí trazan dos líneas, la evolución del PIB real cubano y la del PIB de la Cuba contrafactual. ¿Y qué encontraron? Pues algo tan contundente como predecible. El PIB per cápita cubano se estancó primero y cayó después en comparación con el escenario alternativo. Según el modelo, si Cuba hubiera seguido por el camino capitalista, con las reformas institucionales que muchos ya reclamaban en los años 50, hoy tendría un ingreso per cápita entre 30% y 50% más alto. Además, las exportaciones habrían seguido diversificándose. No habríamos dependido ni de los subsidios soviéticos ni del turismo de supervivencia que nos trajo el periodo especial. Y esto es importante, incluso cuando los autores reconocen los avances del régimen en salud, educación, los logros estos que siempre saca a relucir la propaganda castrista, los autores dejan claro que esos mismos resultados en educación y salud, e incluso mejorados, se pudieron haber alcanzado en un sistema democrático y de libre mercado. Y lo dicen sin rodeos. Y ponen ejemplos concretos como Costa Rica y Chile después de Pinochet, logrando mejoras similares en indicadores sociales sin dictadura, sin represión y sin miseria estructural. En fin, la revolución no era el único camino, había otro. Y se podía avanzar sin destruir la economía, sin suprimir libertades, sin reescribir toda la historia. El pueblo cubano apoyó y consolidó el peor de los mundos posibles. Entonces llega la pregunta inevitable, ¿qué tipo de país sería Cuba hoy si no hubiera triunfado la revolución? Los datos y las comparaciones nos dan alguna pista. Si miramos a países que en 1958 tenían niveles similares de ingreso y capital humano, encontraremos caminos posibles y ninguno de ellos termina en el desastre que vive hoy Cuba. Un ejemplo claro es España, tras la muerte de Franco y la transición democrática de los años 70 y 80, el país se integró al mercado europeo, se modernizó rápidamente y hoy es una economía avanzada con estándares de vida altos. Aunque Pedro Sánchez y el PSOE hagan un esfuerzo tremendo porque esto no sea así. Otro caso es el de Chile. Antes de la llegada de Salvador Allende, el país tenía un crecimiento estable que se vio truncado por las políticas socialistas de nacionalizaciones masivas y el aumento del gasto público que llevaron a una hiperinflación que llegó en 1973 al 600%. Durante el régimen de Augusto Pinochet y bajo el modelo de los Chicago Boys, la economía chilena creció y luego tuvo un gran bache con la caída de los precios del cobre. Luego de este bache el crecimiento fue discreto. Después de la salida de Pinochet, el país combinó apertura económica con políticas sociales, lo que hoy llamamos el milagro chileno, y logró uno de los mayores PIB per cápita de Hispanoamérica. Con desigualdades, sí. Con protestas, también. Pero con crecimiento sostenido, instituciones estables y democracia funcional. Y luego está el ejemplo más cercano, Puerto Rico. Una economía caribeña, una economía pequeña, una estructura productiva parecida a la cubana de los años 50, pero con una gran diferencia. No hubo revolución en Puerto Rico. Como vemos en el gráfico, la economía cubana ni siquiera con el subsidio soviético pudo competir en su etapa socialista con la economía boricua. Puerto Rico, a pesar de sus crisis fiscales y su dependencia de Estados Unidos, o más bien no a pesar, sino gracias a la relación con Estados Unidos, tiene hoy
ingresos per cápita mucho mayores que los de Cuba, una infraestructura moderna y acceso a estándares de vida que un cubano no puede ni imaginar. ¿Qué tienen en común estos casos? Instituciones relativamente estables, apertura al comercio internacional y algo clave, ninguno apostó por la planificación centralizada. Ninguno siguió el modelo soviético. El estancamiento cubano, en cambio, muestra los límites, muestra el precio altísimo de haber escogido ese modelo. Porque lo que pasó en Cuba no es una reforma social, fue un trasplante al Caribe de un sistema ajeno, un sistema autoritario y un sistema fallido. Los autores del estudio le conceden al régimen el beneficio de la duda en algunos de estas cosas que ellos llaman logros sociales. Reconocen avances en la educación, cobertura sanitaria universal, en las tasas bajas de mortalidad infantil y una esperanza de vida comparable a la de países desarrollados. Pero también advierten en el estudio que esos avances no son exclusivos del socialismo cubano, lo dejan claro. Podían haberse logrado bajo un sistema democrático y de libre mercado, como sucedió en países como Costa Rica y Chile. El desarrollo humano no requiere dictaduras. Y por si fuera poco, hay estudios más recientes que cuestionan la transparencia y comparabilidad de las estadísticas cubanas. Señalan que muchos de estos datos podrían haber sido inflados por razones políticas o manipulados mediante represión estadística. Ahora bien, más allá de lo que se pueda debatir en materia de salud o educación, lo que sí es incuestionable es el costo económico brutal del modelo socialista. La planificación centralizada, implantada en Cuba desde los años 60, generó ineficiencias masivas, escasez crónicas, desincentivó a la producción y la ausencia total de inversión extranjera. Una economía que solo ha sobrevivido por la muleta de subsidios externos. Primero los subsidios soviéticos y después los venezolanos. Cuando cayó la URSS, el Producto Interno Bruto cubano se desplomó 35% en menos de 5 años. Una catástrofe sin paralelos en tiempos de paz. Hoy, más de 6 décadas después de aquel giro histórico, el salario medio en Cuba, en el cambio real de la calle por dólares, hoy serían unos $15 al mes. Y la situación no mejora. El éxodo migratorio es masivo y la pobreza extrema afecta a casi el 90% de la población cubana. Uno de los argumentos favoritos de los defensores del régimen, los compañeros de siempre, es que la revolución era inevitable. Que Batista, con su autoritarismo y su corrupción, dejó al pueblo sin otra salida. Pero ese argumento es una trampa lógica. Que Batista fuera un dictador impopular no convierte al comunismo en la única opción posible. Otros países hispanoamericanos atravesaron crisis similares, golpes de Estado, caudillismo, dictaduras, y lograron transitar hacia la democracia capitalista. Tenemos a España, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica. Cuba también pudo hacerlo. La revolución fue una respuesta a un régimen agotado, pero no fue la única posible, ni mucho menos la mejor. El modelo que se impuso a partir de 1961 no resolvió los problemas estructurales, los reemplazó por otros más profundos. Aislamiento internacional, dependencia crónica, empobrecimiento, pérdida absoluta de libertades civiles y económicas. Este ejercicio contrafactual no es nostalgia barata ni es revisionismo complaciente, es una herramienta legítima de análisis histórico, un modo de mirar con más claridad no solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido. Y lo que pudo haber sido no es un sueño loco, es una trayectoria realista, documentada, basada en datos, en modelos económicos, en comparaciones internacionales. Cuba tenía los recursos, tenía el capital humano,
la infraestructura, la posición geográfica y los vínculos internacionales para convertirse en una de las economías más prósperas del mundo hispanohablante. La revolución y la dictadura que la siguió desvió ese camino y el resultado ha sido un país estancado, empobrecido, controlado, que tras 66 años sigue sin libertades y sigue dependiendo del barquito que llega, del extranjero, para sobrevivir. Hoy Cuba está tan mal en todos los aspectos que sería fácil apostar a que le hubiera ido mejor sin la revolución. El estudio no asombra en ese sentido. Creo que lo más importante del estudio es poderlo sistematizar, poder ver el resultado desde la perspectiva científica y no desde la pura especulación. Lola Rodríguez escribió aquello de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Hoy ese pájaro está manco. Mientras los boricuas ganan un salario promedio de $16 por hora, el cubano no gana eso en un mes. Mientras el salario promedio anual del puertorriqueño es de $34,100, ese es un número inalcanzable para un trabajador cubano. Un cubano con un salario de 5,550 pesos mensuales a 370 pesos por dólar, como está hoy en el mercado real, necesitaría trabajar 189 años para ganar lo que gana un puertorriqueño promedio. 189 años. Ahí lo tienen. En números, el desastre. La mala pata de varias generaciones de cubanos que nos metieron en este atolladero. Tuvimos un país que podía mejorar, que tenía las condiciones para hacer una taza de oro en pleno mar Caribe. Y hoy tenemos un orinal, un desastre de país, donde a la catástrofe económica se suma el daño antropológico. Y sí, la revolución creó al hombre nuevo, pero no era ese superhumano que ellos pretendían. Creó un novus cubanus, un ser capaz de la crueldad, la malicia, la hipocresía, la traición, la cobardía, la envidia, la vagancia y la arrogancia. Y este es el reto con el que nos enfrentaremos en una Cuba futura y posible. Porque sembrar boniatos y criar puercos para que termine el hambre es más fácil que convertir al novus cubanus en un ser capaz de vivir dentro de las reglas de una sociedad cívica. Explorar lo que pudo haber sido no es negar la historia. La historia es lo que ocurrió y no lo podemos cambiar. Pero sí podemos entenderla mejor y entender el costo económico, social y humano de haber torcido la historia. Hace muchos años, un gran amigo mío, casi un padre, que ya no está entre nosotros, me contaba una historia que creo que ejemplifica muy bien lo que era Cuba y en lo que se ha convertido. Estaba este amigo en un punto de reunión donde enviaban a los muchachos a la escuela al campo. Eran los años 70 y estaba allí para dejar a su hija que partía para aquellos largos y fríos 45 días del campo. Mientras esperaba, había un padre chino acompañando también a su hija y se ponen a conversar. El chino le comentó con su marcado acento asiático que había llegado a Cuba décadas atrás, en la época republicana, y que había dejado allá en China a toda su familia, etc. Y entonces mi amigo, con cierta sorna, le dijo: entonces, chino, viniste para acá pensando que Cuba era un paraíso. A lo que el chino le respondió: y lo ela, compay, y lo ela. Si temas como este te parecen interesantes, no olvides suscribirte al canal. Estoy seguro que encontrarás algún video que sea de tu gusto. Si no es mucho pedir, déjame un like, comenta lo que quieras. Y si no es un abuso y quieres ayudarme más, comparte este video con un par de amigos. Y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.